Bien, ¿qué personajes recuerdas de aquí del pueblo? Ah, ¿ya no haces introducción? No, ya no, así, ya. Ah, No importa, no importa, o sea, Dale, eso lo podemos cortar. órale. ahora, Sí, sale. pues algunos personajes de aquí de Metepec de los que te acuerdes. Pues cuando fuimos niños, siempre, tanto señores como de nuestra edad, hay gente que ya tiene décadas prácticamente que ya no los volvimos a ver y que llegaron a vivir por aquí y era típico que tuviéramos en aquel entonces todos apodo, la mayoría teníamos un apodo y a veces apodos pues alguien que lo escuchara con posterioridad no tendría nociones de dónde viene el apodo. Por ejemplo, había un vecino que llegó a vivir por aquí cerca y le decían el Limpa. Y todos decían, Limpa, ¿qué significa eso, no? Y la verdad es que cuando jugamos a las canicas siempre decían si iban a matar, así se le decía, si era en limpio o en sucio, y entonces él decía límpatelo en vez de límpiatelo el Sí, sí, espacio. sí. Entonces de ahí nació el apodo que le decíamos de Limpa, ¿no? El Limpa, Y y todavía todo le su quedó ya hermano de Sabino mayor, ahí, ¿no? que menor, y se le quedó así, se le quedó el Limpa, pero pues obviamente mucha gente, seguramente, si es que le siguen diciendo así, pues ya no ha de saber de dónde, de dónde proviene ese apodo, ¿no? ¿Y Y así recuerdas a la sucesivamente. loba? A la loba, que fue policía. Sí, a la loba, el señor o el hijo. Los dos, bueno, Es que sí, eran otros vecinos también no sé si eran otomíes o sí, mozaguas, otomíes. y algunos de ellos le decían la loba precisamente al señor, y luego a la señora también, la loba, y a sus hijos Los lobitos. los lobitos, ¿no? Sí, Arnulfo. Arnulfo, por ahí Gonzalo, eh, y así los conocíamos como la loba y los hijos de la loba. Entonces, quizás a lo mejor porque eran como, sí, de origen indígena, sí teníamos cercanía con ellos, pero a ellos también a veces se, digamos que se retraían un poco, ¿no? Yo creo que, Sí, y eran medios huraños, me acuerdo, o sí, sea, pues lógicamente hablaban en otomí sí, y eran medios y huraños, mucha gente se burlaba de si ellos. algo no les gustaba, pues pues ahora sí que como que se quedaban viendo feos de entre niños, ¿no? Sí. Y teníamos un poco de temor de que quisieran pelear o algo así, pero bueno, pues así era su forma de conducirse. ¿Y no te acuerdas de algunos policías como el Muégano, el Chiminiscle? No creo que ya no te tocaron, ¿verdad? No me acuerdo. He oído el apodo Los del apodos. muégano, pero no, la verdad es El, que no me el acuerdo. Sopoyote, ¿Qué hablo? el Sopoyote, otro señor que andaba aquí recogiendo basura luego, el Socoyote. Pues había Ah, el muchísimos, ¿no? Socoyote, sí me Sí, acuerdo, iba creo con su mamá, sí, un con su señor mamá. gordito, hinchado, creo, Sí, no ya sé de si de tanto alcohol. alcoholismo, ¿no? No, pues Del de tanto alcoholismo, alcohol. sí, le decíamos del Socoyote, que era un personaje en realidad porque se parecía a un personaje de Eduardo Manzano, de los Polivoces, Sí, y él se sí, 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 se parecía y parecía. por Por eso eso de ahí salió lo el lo del apodo del Socoyote. Socoyote, sí. ¿Y de qué otros? O señoras, por ejemplo, Doña Ángela, Doña la Ángela, borracha. sí, aquí vecina, también todos estamos hablando de eso. Era la mamá precisamente de aquí de nuestra vecina, que todavía vive. Y pues sí, pues tomaba mucho a la señora y se le conocía como Doña Ángela la borracha, ¿no? Y a veces, pues como niños teníamos miedo porque a veces hacían escándalo, querían pelear cuando Pero andaban. apedreaba a los policías, Sí, incluso se lamentó a un presidente de aquí. era guerrida la señora y pues uno siendo niño y viviendo en una época donde la verdad la autoridad se conducía de una manera Sí, diferente, totalmente. pues la verdad es que a veces soportaban, ¿no? Tantas agresiones, ofensas y pues decían es una señora que está tomada y ya. Sin embargo, como vecinos a veces si están los chicos pues sí nos daba un poco de miedo, ¿no? Hoy que ya lo vemos como adultos, pues no era simplemente una señora que tomaba y a lo mejor pues, no hubiera implicado gran problema, pero en ese momento así lo veíamos. ¿De qué otra persona así de aquella época te acuerdas? Pero aquí nos juntamos con Pues muchos. había vecinos que yo creo que a muchos no, que aquí había un señor chaparrito que le decían el cachimba, mi papá, pero Ah, sí, el cachimba. esa palabra, la verdad, yo nunca deduje de dónde salió ni nada. Y era un señor bajito, blanco, con una gorrita así. Y lo que siempre hacía, y a mí la verdad no me gustaba saludarlo como niño porque siempre que Apretaba me la saludaba mano. apretaba la mano muy fuerte y sentía que la deshacía.
Y entonces mi papá decía, saluden hijos, y pues nunca le decíamos nada, pero nos apretaba muy fuerte la mano y sí dolía. Entonces cuando lo encontramos no me gustaba, precisamente por eso. Y sí me acuerdo que ese era su apodo, pero pues nunca pregunté, pues, siendo niño. Y cuando nos llevaba a pelar mi papá, con don Don Calixto, sí, primer peluquero de aquí de Metepec. Sí, no sé si fue el primer peluquero, Sí. pero sí me acuerdo de esa peluquería. Y nos llevaba ahí a todos el día que nos tocaba corte de cabello, y ahí por cada media hora uno de nosotros ahí a esperarnos Nos rapaba y nos dejaba un copetito así. Sí, nos metía la típica maquinita, ¿no? Pero sentía re feo cuando que eran como alicatas que cortaban así. Sí. Era muy Entonces, doloroso. pues sí, son personajes que ya no están con nosotros, muchos de ellos, pero que sí uno sí los recuerda, ¿no? Entonces es parte de la historia de no solamente de Metepec, sino también Y también del nuestro entorno. Pambazo. El Pambazo Bueno, el fue Pambazo ya fue mucho más un gran cercano, personaje. fue un amigo, ¿no? Un amigo que nosotros quisimos mucho, lo conocimos porque tenía, no sé cómo decirlo, cierto su coeficiente intelectual un poquito reducido, pero era una gran persona, un gran amigo, y que nos hacía reír mucho por sus ocurrencias. Muchísimo. Sus ocurrencias no las pensaba, más bien eran precisamente eso, ocurrencias. Nada reflexionadas, pero que eran tan graciosas que a todos los amigos nos hacían reír. Él a veces así como que... Y a la vez tenían un sentido. No, sí tenían sentido, pero las decía de una manera tan chusca que nos hacía reír a todos, y a veces yo creo que llegó a pensar que nos estábamos burlando, pero en realidad era que nos reíamos de lo gracioso de lo que decía. Desafortunadamente él pues falleció muy joven, ¿no? Falleció muy joven seguramente en algún tipo de enfermedad que le dio después de estar en un frío tremendo, en una lluvia, en un concierto de Arturo Mesa. De ahí derivó esto, su enfermedad, que empezó quizás como una simple gripe y se fue complicando. Y era muy ingenuo, pero... Era muy ingenuo. Pues Bueno, Pambazo, sí. donde esté, A donde un quieras abrazote. estés, sí, claro.